Bueno, pues buenas tardes, como siempre, bienvenidos a todos a una nueva sesión de Jam Science. Hoy muy especial, con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, pues hemos aprovechado para traer a una gran especialista en uno de los aspectos de este escritor. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí a Almudena García Rubio Ruiz, que es, a ver si no me trabo, osteoarqueóloga. Tengo una biografía corta y una larga, voy a leer la larga porque creo que merece la pena ver todas las cosas que ha hecho esta joven investigadora. Nosotros hemos tenido la suerte de verlo el otro día ya en el Centro de Investigaciones Biológicas, donde trabajamos Carmen y yo, y bueno, fue fantástico. Entonces, bueno, Almudena es licenciada en Historia con la especialidad de Arqueología y Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y luego realizó su posgrado en Antropología Física y Forense en la Universidad de Granada y actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma. La mayor parte de su actividad profesional la ha realizado con el equipo de Antropología Física que dirige Francisco Echevarría en la Sociedad de Ciencias Arranzadi. Y con ella ha participado en la exhumación de una treintena de fosas comunes de la Guerra Civil Española. A nivel internacional también ha trabajado en misiones forenses en África y en Latinoamérica. Y como parte de su trabajo en arqueología funeraria ha podido excavar y estudiar restos óseos en diversas necrópolis prehistóricas de época romana, islámica y moderna. Y bueno, recientemente, y es el motivo principal por lo que lo tenemos aquí hoy, pues ni más ni menos que ha dirigido la intervención arqueológica en la cripta del convento de las Trinitarias en Madrid, donde se han encontrado los restos mortales del escritor Miguel de Cervantes, así como otro montón de cosas interesantísimas, como un cementerio infantil del siglo XIX. No os voy a hacer un spoiler, porque yo ya lo he visto, pero ella nos lo va a contar en breve. Así que nada, con ella os dejo ahora mismo. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a las organizadoras por invitarme a mí y al equipo que represento y bueno, por la labor que hacéis de divulgación y por hacernos un huequito a los arqueólogos en este contexto de divulgación científica. Siempre agradecemos la oportunidad de poder explicar este proyecto en particular, pero también el poder hablar de arqueología, porque la verdad es que la arqueología tiene, así como a nivel popular, hay una consideración de nuestra profesión como un poco romántica, de lo que es pues un poco como empezó la disciplina y lo que ha hecho el cine y tal. Entonces hay como una distancia entre la realidad del día a día de los arqueólogos y la imagen que se tiene de nuestra profesión. Entonces voy a empezar explicando un poco en qué consiste nuestro trabajo, qué es lo que hacemos. La arqueología es la disciplina que mira el pasado, que estudia el pasado a través de sus restos materiales. Y esto nos pone en contacto, más que con pirámides y grandes monumentos, normalmente con la vida cotidiana de la gente del pasado. Esto tiene que ver también con cómo es la profesión. Y es que aunque hay muchos arqueólogos que se dedican, bueno, que están vinculados a la universidad o a proyectos de investigación, lo normal es que muchos de nosotros trabajemos vinculados al mundo de la construcción. Esto es así porque la ley de patrimonio que se establece en 1985 establece que si va a haber una remoción de tierras o otro tipo de, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con descubrir algo nuevo, tiene que haber un seguimiento arqueológico. Entonces, el seguimiento arqueológico puede resolverse esa situación con un sondeo, con una cata, con una prospección o con una excavación. Entonces, la mayoría de los profesionales se encaminan por ese lado. Y así nos toca estudiar e interpretar y documentar con metodología arqueológica lo que aparezca, sea lo que sea. Luego nos vamos especializando, pero cada vez nos puede tocar una cosa. Y de esta manera, pues, como vemos en la imagen, estamos más relacionados pues, con los hábitats, con los poblados, con los lugares de habitación de esas poblaciones del pasado que fueron abandonados, por lo tanto con la basura, con lo que la gente dejó. Y así pues vemos las herramientas, con lo que tiene más que ver con la vida doméstica, con la vestimenta, con las cosas más básicas. Eso nos sirve para hacer interpretaciones de lo pequeño, de lo particular a lo general, ¿no? Ir viendo más cosas de la sociedad, de la economía, de ese grupo, etc.
Y luego los que nos dedicamos a la arqueología funeraria y, como han explicado, a la antropología física y forense, pues nos vamos especializando en otra cosa que es el estudio de los restos humanos. Estamos en contacto con lo que son los esqueletos, los difuntos. De esta manera, si nos encontramos pues, estos enterramientos, podríamos decir si corresponden, a partir del estudio de estos restos óseos, a un hombre o a una mujer, a un individuo infantil, juvenil, a un adulto, a un anciano, si tuvo alguna enfermedad a lo largo de su vida que pueda verse en el esqueleto, algo puntual, como sería una fractura, o algo que tenga más que ver con su actividad cotidiana, ¿no? La artrosis, la patología degenerativa articular, que es algo que se va provocando con el paso del tiempo. Eso es lo que nosotros podemos ver si tenemos un enterramiento, y luego si tenemos varios, si tenemos un cementerio, si tenemos una necrópolis, podemos ampliar esas interpretaciones a nivel poblacional y dar algún dato a nivel de demografía o de actividades como grupo. Esto es la información que sacamos a partir de cada uno de los individuos que encontramos enterrados. Pero hay que pensar que un enterramiento nos está dando otro tipo de información, porque esas personas fueron enterradas por otras. Entonces pasaríamos de lo material a lo más simbólico, a lo ritual, a las ideas, a cómo nos enfrentamos cada uno de los grupos a la muerte. Así, cuando nosotros vemos este enterramiento, vemos un individuo que puede ser adulto, que puede haber tenido X patologías, pero en realidad hay que pensar en este momento, el momento en el que su grupo le está enterrando. ¿Por qué le entierra así? ¿Por qué le pone esas ofrendas? ¿Por qué participan de esta manera? Eso tiene que ver con sus creencias. Si pensamos en otros enterramientos, esto es un enterramiento tracio que he encontrado al norte de Bulgaria, en el que vemos que han enterrado a la persona junto a su carro, con sus caballos, etc. Eso es algo muy lejos de lo que hacemos nosotros, ¿no? Esto es un contexto distinto y que nos sirve a nosotros para conocer un poquito de la simbología que hay detrás de esta sociedad. Nosotros estaríamos más cerca de esto, de los enterramientos. Bueno, hoy en día ya nos incineramos y todo, pero bueno, esto sería a lo que estamos todos más acostumbrados, ¿no? en el mundo cristiano. Y estas son las cosas. Nosotros nos hemos intentado especializar en arqueología funeraria y antropología forense, y lo aplicamos cuando podemos, cuando nos aparece esa necrópolis, ¿no? Es lo que comentaba, que lo normal es que los arqueólogos tengan que estudiar lo que salga, pero hay veces que además de lo que salga vamos a buscar algo concreto. Nuestro equipo, el equipo Aranzadi, en los últimos años nos hemos especializado, porque nuestro jefe, nuestro director es médico forense, en la búsqueda de fosas de la guerra civil, en víctimas de la guerra civil. Entonces, esto tiene otra metodología, ya no te lo encuentras, sino que tienes que hacer una búsqueda previa de documentación, de testimonios, de archivos, para saber dónde ir a buscar esa fosa. Y una vez que la buscas, pues, y la encuentras, si tienes la suerte de encontrarla, que no siempre es así, pues ya tratamos de identificar a las personas que están ahí y de saber quiénes son y cómo murieron. Bueno, pues como este es nuestro recorrido, nos propusieron una búsqueda distinta. En este caso, la búsqueda del sepulcro de Cervantes en el convento de las Trinitarias, aquí en Madrid. Y eso es lo que vamos a ver cómo ha transcurrido. El equipo el equipo que se ha montado ha sido multidisciplinar y muy amplio, aunque el encargo de llevar la tarea se encarga la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Nosotros hemos ampliado el equipo con especialistas de todo tipo, de otras instituciones, de otros laboratorios, otros forenses, otras universidades, etc. Y todo ello promocionado por el Ayuntamiento de Madrid con los permisos de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Este es el convento de las Trinitarias. Ocupa toda la manzana a día de hoy y está en el corazón del barrio de las Letras. Este es el aspecto que tiene hoy en día, pero este no es el aspecto que tenía cuando fue enterrado Miguel de Cervantes. Entonces, Miguel de Cervantes muere en 1616 y el convento estaba recién fundado. En realidad estaba formado por dos casas, ¿no? Era muchísimo más pequeño de lo que vemos ahora y las fuentes lo describen como un humilde portal.
Además hay que pensar que la gente del barrio de las Letras en el siglo XVII no se enterraba aquí, sino que se enterraba en la parroquia de San Sebastián, que era donde todos los parroquianos de esa zona eran enterrados. Pero algunos decidían, en vez de ser enterrados en donde les correspondía, pues elegir otro sitio. ¿Por qué Miguel de Cervantes decide enterrarse en el recién fundado convento de las Trinitarias? Pues porque tenía una vinculación especial con la orden trinitaria, porque él había sido cautivo, había estado preso en Argel durante 5 años y la orden trinitaria es la que consigue los recursos y hace las gestiones para conseguir liberarle. Entonces, cuando muere, deja por escrito, vamos, que quiere ser enterrado ahí, y es donde es enterrado al día siguiente. De Cervantes tenemos alguna información interesante de sus características físicas que puede ser importante de cara a individualizarle. Esto es lo que sabíamos antes de empezar. Que participó en la batalla de Lepanto en 1571 y fue herido, que las heridas debieron ser de cierta importancia porque estuvo ingresado en un bueno, no sé si se llama hospital en ese momento, pero vamos, que estuvo varios meses después de la batalla siendo atendido, que las heridas de arcabuz se produjeron en el pecho, con lo cual quizá las costillas y el esternón podrían tener alguna lesión antemortem, y en la mano izquierda, que aunque le llamaban el manco de Lepanto, esto no quiere decir que tuviera la mano amputada, sino que la tenía impedida. Y muchos años, ¿no? Él murió mayor, murió con casi 70 años y llevaba muchos años sin poder utilizarla. Él se describe a sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares, unos años antes de morir, pocos años antes, como una persona cargada de espaldas, con lo cual podría tener artrosis o algo a nivel de la columna vertebral. Se describe con muy poca dentición y sabemos que muere mayor. Entonces, estas son una serie de características físicas que podrían ser interesantes de cara a una individualización de su esqueleto. Esta es la información con la que partíamos. Y la intervención, además de la arqueológica y la antropológica, ha tenido una importantísima parte documental, histórica, que ha sido llevada a cabo principalmente por el doctor Marín Perellón, que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid, es archivero y documentalista. Se hizo primero un estudio de las fuentes secundarias, es decir, de la bibliografía existente, que parecía, vamos, que era una bibliografía amplia sobre la vida, la muerte y el enterramiento del escritor, y luego, a la vez que estábamos trabajando en la cripta, se empezó una investigación a nivel de archivo, que ha dado unos resultados estupendos porque se ha dado con documentación que no se conocía hasta ahora, que las personas que habían hecho la investigación antes, en el siglo XIX, a principios del XX, no habían localizado estos documentos, que estaban en el archivo del propio convento, al que ha tenido acceso por primera vez ahora Marín Perellón. Entonces, las conclusiones principales de su investigación, en lo que nos importa más, que es el enterramiento, las voy a resumir a continuación. La primera y más importante sería que la iglesia antigua, es decir, esa pequeña iglesia en donde fue enterrado Cervantes, no está en donde está la iglesia actual. Se había dado por sentado que era así, que la iglesia primitiva estaba en un sitio y que se fue reformando el convento, ampliando, etcétera, pero que la ubicación era la misma. Bueno, pues ahora se ha podido reconstruir cómo fue creciendo el convento y cómo fueron esas obras y esas reformas, y se ha visto que no coincide, que la iglesia antigua estaba en otra zona. Además, se ha hecho un vaciado del archivo del listado del libro de defunciones del archivo de San Sebastián, y sabemos que en esa iglesia primitiva, además de Cervantes, se enterraron otras 16 personas. Algunas mujeres, entre ellas Catalina de Salazar, su esposa, y algunos niños y otros hombres. El listado con los nombres de esas personas que fueron enterradas en la iglesia primitiva se ha sacado ahora por primera vez. Y además se ha encontrado en el libro de cuentas del convento este documento tan esclarecedor, que dice que cuando las obras de la iglesia nueva se terminan y por tanto se consagra,
se paga al sacristán Miguel Ortigosa para que mude los cuerpos de la iglesia antigua a la nueva, concretamente a la bóveda que sería la cripta. Y sabemos y apuntan lo que se le paga, ¿no? Que es lo que interesaba en el libro de cuentas. Con lo cual, los documentos nos están hablando de una iglesia antigua, de una iglesia nueva y de un movimiento de restos de la antigua a la nueva. Entonces vamos a ver qué correspondencia hay entre esta información histórica y lo que hemos visto en la excavación. Esta es la iglesia estas son imágenes tomadas con escáner 3D y aquí podemos ver cómo la cripta está debajo del altar mayor, se accede por unas escaleras desde la sacristía. Ahí abajo es donde hemos tenido nuestro centro de operaciones todo este tiempo. Es un espacio abovedado de 9 por 6 metros, bastante amplio para ser una cripta, y en la pared norte hay un columbario. Vamos a ver unas imágenes. Cuando accedimos a la cripta por primera vez, lo que nos encontramos es que no había luz eléctrica y que además estaba todo el suelo y todo lo que es el espacio lleno de unas estanterías de madera totalmente carcomidas. Esto es así porque el último uso que tuvo la cripta fue como lugar de almacenamiento de una editorial. La editorial Atlas en los años 80 ocupó este sitio, las hermanas trinitarias se lo alquilaron y lo estuvo ocupando como lugar de almacenamiento, pero lleva años abandonado y por eso estaba en este estado. Así que lo primero que hicimos fue acondicionar la cripta, es decir, limpiar y poner luz eléctrica, y ya pudimos ver que el columbario tenía este aspecto, es decir, estaba cubierto por un enlucido de yeso, pero que en esta zona de aquí la humedad se había comido el enlucido y podíamos ver el aspecto que tenían los nichos. Incluso en este ya podíamos ver que había restos óseos dentro, y además aquí en esta esquina veíamos que había restos de una inscripción funeraria. Destapamos un poco, vimos que ponía que había enterrado a un capellán y dijimos, pues entonces en el columbario lo primero que hay que hacer es quitar este enlucido, pensando que igual había inscripciones funerarias en todos los nichos, a ver quién está aquí enterrado, ¿no? Esto como primer paso. Y luego en el suelo vimos que tenía este aspecto, estaba un enlosado de baldosas de barro, y algunas de ellas colocadas de canto dibujaban lo que podían ser sepulturas. Esto estaba solo junto a la pared norte. Entonces dijimos, pues ahí que mirar en las sepulturas del suelo, que parecía que había 7 señalizadas, y inspeccionar los nichos. Y con esta intención empezamos el proyecto. Los restauradores de la Escuela de Restauración de Madrid empezaron a trabajar en la cripta, en los nichos, a retirar y a describir la estratigrafía muraria del columbario, y el resultado fue que finalmente había solo 5 inscripciones funerarias, todas ellas correspondientes a capellanes. Los demás no tenían nada, así que procedimos a inspeccionar su interior directamente. Luego vemos que había dentro. Y en el suelo empezamos excavando la sepultura número 1, 2 y 3, siguiendo esas supuestas señalizaciones, pero ya vimos que no había ninguna correspondencia entre esa supuesta señalización externa y lo que íbamos encontrando a medida que excavábamos. Así que fuimos abriéndonos sectores más amplios hasta excavar todo el suelo de la cripta, ya es que había enterramientos por toda la superficie en toda la cripta. Algunas imágenes para que os hagáis una idea de cómo hemos funcionado ahí dentro. Tenéis que pensar que por las condiciones del emplazamiento y porque el arzobispado había solicitado que nada saliera de la cripta, todo ha tenido que hacerse ahí dentro. Es decir, no sé si hay algún arqueólogo aquí, pero es que la terrera estaba dentro de la cripta. Entonces íbamos abriendo un sector, poníamos la tierra en un lado, las mesas de los antropólogos, que tampoco podíamos sacar los restos para su estudio fuera, estaban al lado. Una vez que terminábamos ese sector, abríamos el siguiente, colmatábamos lo que ya habíamos excavado con la tierra, movíamos las mesas de laboratorio, o sea, había que moverse dentro del espacio de la cripta. Incluso les tuvimos que pedir permiso a las hermanas
para colocar unas mesas de laboratorio en la sacristía durante unas semanas, porque es que si no era muy difícil trabajar ahí dentro. Y bueno, pues aquí los compañeros están quitándole esa primera capa de tierra muy suelta que estaba debajo del enlosado. Aquí ya excavando el primer nivel de enterramientos, que aparecía muy superficial, como se puede ver. Un momento de, no sé, de crisis, de colapso total en la cripta, con los sacos de la terrera, los ataúdes que iban saliendo, etcétera. Y bueno, un momento de ya cuando estábamos terminando con el último sector abierto y los antropólogos trabajando el estudio de laboratorio en la misma cripta, ¿no? En esta imagen se ve bien cómo han ido trabajando. Bueno, vamos a ver cuáles han sido los hallazgos en el suelo. Lo que se ha documentado es la presencia de 3 enterramientos, o sea, 3 niveles de enterramiento. Nada más quitar la baldosa aparecía un primer nivel, muy superficial, el segundo prácticamente pegado y un poquito más abajo un tercer nivel de enterramientos. El primero se caracteriza, vamos a ver unas imágenes, porque hay muchísimos individuos, porque la mayoría están sin ataúd. En esta imagen podemos ver un ataúd o 2, pero el resto están directamente sobre la tierra. Se trata todo de enterramientos infantiles y mucho desorden. O sea, algunos están orientados norte-sur, sur-norte, este-oeste. En un cementerio hay cierto orden normalmente, pues no era el caso. Y otro sector, veis, todos esos carteles corresponden a individuos en posición primaria, individuos articulados, porque luego además aparecían bastantes restos óseos desarticulados del propio movimiento de estar enterrando con mucha asiduidad. Para que nos hagamos una idea, en esta imagen lo que estamos viendo es el enterramiento de 4 individuos infantiles, de 4 niños superpuestos y cada uno con la cabeza orientada a un lado. El segundo nivel de enterramiento se caracteriza porque también son infantiles, pero hay menos y sobre todo más féretros, hay mayor presencia de ataúdes. Y hay cierto orden, ¿no? Se podría hablar incluso de filas en algún punto. Y la característica es que dentro de los ataúdes, algunos de los esqueletos han aparecido parcial o completamente momificados. Está aquí nuestra especialista en momias del equipo, o sea que igual luego nos puede contar algo. Y podemos ver cómo en este caso está la piel, la cara, el pelo perfectamente conservado y además esta palma que le han puesto por encima y una corona de flores secas, ¿no? Estos elementos de ritual funerario, este cuerpo está preparado para el momento del velatorio y eso es lo que estábamos viendo. Otro ejemplo, arriba vemos el ataúd antes de abrirlo y debajo, una vez abierto, en este caso el individuo está esqueletizado, no momificado, pero podemos ver todos los lazos de una untuosa tela dorada con el que adornaron el cuerpo del niño para el enterramiento también. Esto no es un vestido normal de salir a la calle, ¿no? Esto es específico del momento del velatorio. Como decía, aparecen otros elementos desarticulados, ¿no? Que no podemos... estos zapatos o esta peonza no podemos asociarla a un enterramiento concreto, pero aparecen en ese primer nivel de enterramiento, aparecen dispersos. Y el tercer nivel es un poquito distinto. Este está formado solo por 11 enterramientos, son todos adultos, aparecen a una cota inferior, por lo tanto son más antiguos, y se caracterizan principalmente porque las maderas se han conservado relativamente bien, no así los cuerpos. Aquí podemos ver el cráneo y algo de los huesos largos de las extremidades inferiores, pero el resto del esqueleto prácticamente ha desaparecido. Y aquí directamente ha desaparecido el esqueleto. Encontrábamos hecho, pues con unos fragmentos muy pequeños, hecho migas, la humedad del sedimento y el tipo de sedimento en sí es lo que ha hecho que esta conservación sea tan malo. Este sería el resumen de los hallazgos en el suelo en posición primaria, ¿no? O sea, los que nos hemos encontrado
articulados, aquellos esqueletos que todavía se presentan articulados. Como veis, bueno, pues estas son las cifras, las cotas medias y la presencia de féretros, que son muy llamativos, pero que bueno, luego no son tantos, ¿no?, en el cómputo final. Respecto a los nichos, pues lo que hemos visto es que las inscripciones corresponden a capellanes y hay otra serie de ataúdes, como estos más grandes, que no tenían inscripción funeraria, pero que también corresponden a capellanes, y lo sabemos porque aparecen perfectamente momificados y con las vestimentas litúrgicas puestas, o sea que no hay duda. Y además, en otros nichos lo que encontramos es varios enterramientos. Los nichos están reutilizados también. En este caso, lo que vemos es un ataúd de un individuo adulto, porque vemos que ocupa toda la cabecera del nicho, y encima está muy mal conservado, ha colapsado, pero un segundo y tercer ataúd, en este caso de individuos infantiles, son ataúdes pequeñitos. Este es otro ejemplo en el que se ve bien cómo había un primer ataúd grande y encima un féretro más pequeñito de un individuo infantil que ha sido depositado en el nicho posteriormente. Otro ejemplo en el que ya los dos enterramientos que encontramos dentro del nicho son infantiles. En último término hay un pequeño ataúd y en primer término un enterramiento infantil sin féretro y cubierto con cal directamente. Uy. Bien, también dentro de los nichos aparecen algunos elementos de ajuar que no podemos asociar a un individuo concreto, como son pues elementos de vestimenta sueltas y algunas cerámicas. Esta jarrita y este cuenco son pequeños elementos contenedores de agua que aparecen junto a enterramientos de individuos perinatales prácticamente recién nacidos y que podrían estar relacionados con el momento del bautismo, según la simbología cristiana. Y otro juguete, esto estaba muy deteriorada, pero es una pequeña pelota de cuero. Bueno, esto sería el resumen de lo que se ha documentado en los nichos. Vemos que el número de capellanes que aparecieron, los individuos adultos, que hay tanto hombres como mujeres, igual que en el suelo, y algunos vacíos, y el resto, sobre todo, principalmente, enterramientos infantiles, igual que veíamos en el suelo. Y es que, aunque lo hemos visto por separado, la interpretación que hacemos es conjunta entre el suelo y el columbario, y en este caso vemos dos momentos cronológicos. Un primer uso que tiene que ver con los adultos del tercer nivel y con los adultos en los nichos, que sería el siglo XVIII, y lo que vamos a llamar ya el cementerio infantil, que es posterior en el tiempo, que es del siglo XIX. Vamos a ver cómo lo sabemos. Bueno, además es importante decir que se han encontrado, estudiando los restos de los adultos, estos restos que digo que aparecen desarticulados y dispersos por la cripta, el estudio antropológico que han realizado los compañeros permite ver algunas asociaciones. Esto es, fragmentos del cráneo de una misma persona han aparecido en el suelo y en los nichos, o el fémur izquierdo y el fémur derecho de una persona han aparecido en dos puntos distintos de la cripta. Esto lo que nos está indicando es que se estuvieron utilizando los nichos y el suelo al mismo tiempo, y que había mucho movimiento, había unos enterramientos previos, individuos esqueletizados, y al meter los siguientes se mueven. Esos restos se están moviendo y hay mucho uso cementerial de la cripta, y entonces esa dispersión se produce tanto en los nichos como en el suelo. Respecto a lo que tiene que ver con el siglo XVIII, el tercer nivel y los adultos de los nichos, estos serían los resúmenes. Hay un total de 51 individuos, entre los hallados en posición primaria y desarticulados. Hay representados hombres y mujeres, y algunos de ellos pues, no hemos podido determinar a qué corresponden. Y las inscripciones funerarias de los nichos corresponden a una horquilla cronológica, como veis, del siglo XVIII. Esos son los nichos. Y en el suelo, uno de los enterramientos de ese nivel 3
tiene unas vestimentas que son claramente atribuibles al siglo XVII. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, aquí este círculo rojo indica dónde está el cráneo, que es ese polvo blanco que está totalmente descompuesto. Y estas flechas verdes indican parte de la vestimenta, parte de la casulla, porque es otro sacerdote. Que ahora explicaré por qué se sabe que es del siglo XVII. La cripta empieza a usarse, como hemos visto, en 1697, con lo cual, bueno, pues tiene que ser pues de esos primeros momentos de uso en la cripta. Respecto al cementerio infantil, la suma de los individuos articulados y de la estimación que se ha hecho de restos desarticulados es de 450 individuos infantiles enterrados en la cripta, tanto en los nichos como en el suelo, y esto es la presencia de ataúd y sin ataúd, ¿no? Lo que decíamos, que al final la mayoría de ellos están depositados directamente en el suelo o en el nicho, pero sin féretro. El cementerio infantil no hemos terminado de estudiarlo. Hicimos lo que pudimos mientras estuvimos en la cripta, pero lógicamente nos centramos en los individuos adultos y hemos continuado posteriormente haciendo una revisión y ahora estamos retomando esta investigación. Así que los datos que doy son parciales porque más o menos habremos visto el 60% de la muestra. Pero lo que vemos es que hay un perfil demográfico de entre 0 y 5 años, con una mayor presencia de individuos muy pequeños y que corresponden al siglo XIX. Esto lo sabemos por una serie de textiles que son característicos de esa época, que no pueden ser anteriores. Esto nos lo dicen las técnicas del Museo del Traje que han estado trabajando con nosotros en el proyecto, y por una serie de documentos que han aparecido. Especialmente importante es este. Esto es un bote de cristal que aparece dentro de un bote de plomo, es decir, perfectamente cerrado, en un ataúd, en un nicho asociado a uno de los niños. Y dentro lo que se puede leer es el nombre del niño y el del padre. El padre es el que escribe esa nota. No pone una fecha, pero hemos podido buscar la partida de bautismo de ese niño y la familia en el archivo de San Sebastián y nos da una fecha en torno a 1840. Entonces, la suma de estos datos nos permite decir que estos enterramientos son todos del siglo XIX. ¿Qué hacen estos niños enterrados en la cripta en una fecha en la que ya nadie se entierra en las iglesias, porque la normativa dice que hay que enterrarse en los cementerios extramuros que ya existen? Bueno, pues creemos que la causa de muerte y la causa de por lo que están enterrados ahí son las epidemias de cólera que asolan el Madrid del 19, en 1834 y en 1854. Pensamos que esto es así porque este tipo de enterramiento excepcional quizá solo se puede explicar por un momento de mortalidad excepcional, como es una epidemia. Y porque además hemos encontrado este documento que habla para la parroquia de San Ginés, no para la de San Sebastián, pero que esto también está en el centro de Madrid, en el que el párroco se está quejando, está denunciando el abandono de cadáveres de párvulos en las iglesias de los conventos de Madrid en 1834, es decir, coincidiendo con la primera epidemia de cólera. Esto no es un documento que se relacione exactamente y específicamente con trinitarias, pero que nos permite a lo mejor entender el contexto y dar una primera explicación al por qué los niños están ahí enterrados. Aunque, como os digo, esto seguimos investigándolo, ¿no? Pero además, o sea, el cólera podría tener que ver con la muerte, ¿no? Con la causa de muerte de los niños. Pero lo que más llama la atención en los esqueletos que hemos estudiado es la presencia de raquitismo. El raquitismo es una enfermedad que tiene que ver con un déficit de vitamina D y calcio, y que la vitamina D la sintetizamos a través de la piel, con lo cual suele darse este problema en los niños que tienen poca exposición al sol. Eso no pega mucho a priori con Madrid, ¿no? con la latitud y las condiciones que tenemos en esta ciudad,
pero puede tener que ver con las características de crianza, con esa manía de tapar mucho a los niños, de tenerles dentro de casa. Quizá esto está relacionado, pero también vemos que tiene que ver con falta de calcio, y son niños muy pequeños, son niños quizá lactantes, y esto puede tener que ver con la salud de las madres y con la salud de las nodrizas, porque es un momento en el que la presencia de nodrizas y amas de cría está muy extendido, y además en todas las clases sociales. Esto es importante. Bueno, esto es una imagen del aspecto que tienen los huesos de los niños de la cripta. Vemos aquí todas lo que se llama el rosario costal, la epífisis distal de las costillas totalmente hinchada, que es parecido a esto que se describe en medicina, en casos clínicos. Y vemos estas extremidades, esta morfología típica del raquitismo, que en los huesos de la cripta se expresa con estas malformaciones en las metáfisis de los huesos, y con estos ensanchamientos y con la morfología del hueso que está medio destruida. Los porcentajes mínimos de raquitismo, ya que es solo de la muestra que hemos estudiado hasta ahora, son estos. Es muy alto, o sea, no estamos encontrando en la literatura específica una muestra como esta, y además vemos que es transversal, es decir, los niños que aparecen en ataúd y con unas ricas vestimentas presentan signos de raquitismo, y los que aparecen sin vestimentas, en el suelo directamente sin ataúd, también lo presentan. Entonces, bueno, aquí nos abre una línea de investigación. Tendremos que ver cuál es la causa, pero seguramente tiene que ver con las condiciones de vida del Madrid del 19, ¿no? Y esto es con lo que estamos trabajando ahora. Pero volvamos al tema que nos interesaba, ¿no? Volvamos a Cervantes y a la reducción que llamamos 4.2.32. Hay que recordar que fueron 17 los cuerpos inhumados en la Iglesia antigua entre 1612 y 1630, y que según ese documento serían trasladados posteriormente a la cripta, ¿no? Posteriormente, en un tiempo en el que ya podemos pensar que esos cuerpos estaban esqueletizados y que por tanto no nos vamos a encontrar en posición primaria, es decir, dentro de un ataúd como veíamos esos otros al principio de la presentación, sino que pueden estar en forma de osario o de reducción. La reducción 32 aparece en esta zona de la cripta, prácticamente en el último sector que abrimos, que fue casualidad, vaya, que empezamos por este lado porque estaban rotas las baldosas, como veis. Podríamos haber empezado por cualquier otro, pero salió al final. Y este es el aspecto de la reducción. Vemos que tiene una forma cuadrangular. No sé si veis que el sedimento tiene ese color más ceniciento, de color gris, comparado con otras zonas que excavamos, y esa mancha gris se veía desde arriba, es la que fuimos siguiendo. Además, hay aquí unas tablas de madera en los laterales. En otra foto siguiente creo que se ve mejor, que podría tratarse de una caja de reducción, de la misma caja en la que estaban los restos. Está apoyando directamente en el geológico, es decir, ya no hay nada debajo, ya no hay acción antrópica debajo de esta caja de reducción, apoya directamente en el geológico, y está al lado de ese ataúd que hemos visto antes, que tenía dentro un sacerdote cuyas vestimentas correspondían al siglo XVII y que por tanto era de los enterramientos más antiguos que debía haber en la cripta. Vemos otras imágenes, vemos cómo el ataúd del sacerdote apoya ligeramente sobre la caja de reducción, vemos estas tablas de madera que se conservan, y otra imagen del aspecto que presentaba esta esquina de la cripta. Y esto es un corte transversal del suelo hecho a partir de los levantamientos con el escáner 3D que hemos ido haciendo, y podemos ver cómo es el elemento que aparece a una cota más profunda. Y en arqueología normalmente lo más profundo es lo más antiguo. Nuestra sección de campo. Bien, además de la ubicación y de la morfología de la reducción, es interesante
que aparecen algunos materiales asociados a los restos óseos y que se pueden ascribir al siglo XVII. El primero es esta moneda. Aquí vemos el aspecto que presentaba antes de restaurarla y después, que es un trabajo hecho por numismáticos del Departamento de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, y que es de 16 maravedíes de Felipe IV y que nos da una horquilla cronológica que es compatible con el momento del traslado de los restos. Además, entre los huesos aparecían estos fragmentos de tela muy descompuestos, como podemos ver, pero que las técnicas del Museo del Traje trabajaron en ellos y pudieron remontarlos para mostrarnos que se trata de una estola, una casulla y el manípulo de lo que es una vestimenta litúrgica, es decir, corresponde a otro sacerdote enterrado en esa iglesia antigua y cuyas vestimentas están mezcladas con los restos óseos. El estudio antropológico de los restos que estaban dentro de la caja de reducción, bueno, el estudio antropológico en realidad consiste en mirar una serie de regiones anatómicas que nos permiten decir si esa persona es un hombre, una mujer, si es un infantil, si es un adulto, dentro de si es infantil o adulto más o menos qué edad tiene, estatura estimada, patologías, etc. Este es el trabajo que han llevado a cabo algunos forenses que han venido de distintos institutos anatómicos y de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Han visto este estudio muy comprometido por el estado de conservación de los restos, que es pues, muy deficiente. Vamos a ver algunas imágenes. Este es el aspecto que presentaban los huesos largos de las extremidades cuando los dejamos sobre la mesa, tratando de que se secaran antes de seguir manipulándolos, a ver si se ponían un poquito más fuertes porque estaban muy frágiles. Y estos son algunos de los restos más pequeños, ¿no? Cuando el hueso tiene este tamaño y esta fragilidad es imposible la reconstrucción, ¿no? Esto no se puede pegar, con esto no podemos trabajar. Pero bueno, a pesar de esto, se ha podido ver que al menos hay 5 individuos infantiles. Esto lo sabemos por la presencia de 5 radios de 5 individuos con unas edades estimadas entre 0 y 2 años y un mínimo de 10 individuos adultos. Y esto lo sabemos en base al frontal, el hueso delantero del cráneo. Hay 10 frontales representados, algunos bueno, pues está el cráneo prácticamente entero, otros son pequeños fragmentos, pero que concretamente son de esta zona de aquí muy reconocibles, y 4 de ellos podemos decir que corresponden a varones. Otros 2 corresponderían a mujeres y el resto pues son indeterminados, porque cuando hay poco hueso se puede decir poco y no podemos ir más allá, ¿no? Pero este sería el resumen del estudio antropológico de los restos de la caja. Y este es el resumen de lo que dicen los archivos. Los archivos dicen que en esas personas que se enterraron en la iglesia primitiva son 17, 6 infantiles y 11 adultos, siendo de ellos 6 masculinos y 5 femeninos. Es decir, hay una correspondencia, ¿no? Es compatible las cifras que manejamos aquí con las que manejamos aquí. Esta es la lista de las personas enterradas en la iglesia antigua, su fecha de defunción, su nombre. Vemos que cuando son niños lo dicen, y vemos que además de Miguel de Cervantes está enterrado un poco después Francisco de Santiago, que dice en su inscripción que era clérigo. Esto es importante para entender, ¿no? Para justificar que hacen esas vestimentas litúrgicas que hemos visto mezcladas con los restos, porque ya hemos visto que los sacerdotes se entierran con sus vestimentas litúrgicas. Bien, esto respecto al grupo, pero es que buscábamos a una persona dentro del grupo. Bueno, pues han aparecido algunos restos óseos que son compatibles con una persona mayor. Aquí podemos ver un maxilar y una mandíbula con esas pérdidas antemortem, y además han aparecido algunos elementos con signos degenerativos articulares, algún resto de alguna persona mayor. Pero cuando no tenemos ni las epífisis ni los extremos de los huesos, es muy difícil asociarlos
a un solo individuo. Esto no podemos decir ni siquiera que correspondan entre ellos, ¿no? Y además, respecto a los huesos de la mano, bueno, esto es una mano aparecida en otro yacimiento. Esto es una mano entera, que tiene 27 huesos cada una de nuestra mano. Aquí hay 10 adultos con 2 manos, podríamos haber encontrado muchos huesos de mano, o por lo menos de los de muñeca, y sin embargo no ha aparecido ni uno solo. No ha aparecido ni uno solo, seguramente porque ese traslado de restos hace que los huesos pequeños sean los más fáciles de perder, pero también porque el estado de conservación pues, ha hecho que no los tengamos. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos es que el estudio antropológico de la reducción y lo que dicen los archivos del grupo es compatible. Ahora, es muy difícil, es imposible ahora mismo individualizar dentro de ese grupo al escritor. Como las compatibilidades entre la información histórica, arqueológica y antropológica son compatibles, o sea, las compatibilidades y no hay discrepancias con los fragmentos que hemos encontrado, cabe pensar que los restos de Miguel de Cervantes estarán entre esos huesos, pero con el estado de conservación que tienen, pues no somos capaces de individualizarle. Hasta aquí hemos llegado, hemos dado con el grupo, sabemos qué recorrido tuvo el enterramiento de Cervantes dentro de Trinitarias, pero no se puede individualizar el esqueleto. Pero bueno, me gustaría terminar recordando un poco lo que hemos visto del uso cementerial de la cripta, que se inaugura con esa reinhumación de los enterramientos de la iglesia vieja, con ese cajón de la reducción donde estaría Miguel de Cervantes. Durante el siglo XVIII estás teniendo ese uso cementerial con los capellanes y con algunas personas del barrio que son enterradas allí, y que termina en el siglo XIX con estos enterramientos infantiles que todavía no sabemos explicar exactamente cómo han llegado allí y que este enterramiento excepcional que tiene lugar en la cripta. Con lo cual la cripta ha resultado ser finalmente pues una cápsula del tiempo maravillosa, que nos está dando un montón de información, porque es lo que pasa con la arqueología, que es imposible tener garantía de certeza, o sea, garantizar los resultados. La arqueología es lo que hay, buscamos una cosa, la encontramos o no, y encontramos otras cosas que es lo que nos sirve para interpretar el pasado, y esperamos poder dar información sobre el Madrid del 18 y del 19 con las investigaciones que siguen en curso. Y esto es todo. Muchas gracias, Ana. Segunda vez que la veo y segunda vez que pasa el tiempo volando, y que parece que llevamos 10 minutos y llevamos casi una hora. No sé si os ha pasado lo mismo a vosotros. Yo os cedo el micrófono para las preguntas, porque si empiezo yo, entonces ya no habláis vosotros, y aquí se trata de que participéis vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, lo único malo es que el micro va unido al cable y os tendríais que acercar hacia adelante lo más que podáis. Y yo intentaré poner el cable lo más hacia vosotros que pueda. ¿Quién se anima primero? Mira cómo dice yo, ¿quieres decir tú algo? ¿Sí? ¿Te animas? Si te puedes acercar, te lo echo hacia ahí. Yo quería preguntaros, porque has dicho que había una lista y que habías encontrado, o sea, que alguien había cedido documentos y demás, con lo cual esos documentos en un principio los tendría alguien, hasta que encontrasteis los restos y todo, esa persona, porque, o sea, ¿por qué no lo hizo, no lo dijo o no lo cedió antes? La lista de las personas enterradas en la iglesia estaba en el archivo de la parroquia de San Sebastián. Es un archivo parroquial que, si tú quieres consultar, pides permiso al capellán, puedes pasar los martes de 10 a 1, le vas pidiendo los legajos, te los saca y tú vas consultándolo. Esa búsqueda, ese intentar vaciar el libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián entre los años 1612 y 1630 no se había hecho todavía, porque nadie había tenido la iniciativa. Y respecto al otro documento que ha aparecido en el libro de cuentas del convento, las personas que han trabajado en la biografía de Cervantes pidieron consultar ese archivo a las hermanas trinitarias,
pero o se les pasó este documento concretamente o ellas no se lo dejaron ver. Entonces, esto, el padre Teulón, que es un sacerdote que ha trabajado con nosotros y con el que colaboramos en otras investigaciones, él piensa que esto puede tener que ver porque cuando se hicieron esas investigaciones estaban recientes las desamortizaciones y las hermanas podían tener miedo de que esa información que estaban ofreciendo sirviera para quitarles pues algo que tuvieran en el convento, o bueno, pues como estaban cerrando iglesias y conventos y tal, que a lo mejor ese puede ser la causa por la que nadie había dado todavía con este documento. ¿Los restos encontrados se vuelven a dejar como estaban? Pues en este caso los restos de la caja de reducción ya están trasladados a la nave central de la iglesia, que es el lugar donde el ayuntamiento ha colocado una lápida con una inscripción, etcétera, y todos los restos de infantiles y todo lo demás que ha salido está en las cajas en las que nosotros hemos ido colocándolos como si fuera cualquier otra excavación arqueológica, solo que en vez de depositarse en el museo, como se haría en una excavación, se tienen que quedar en la cripta. Así que seguramente se utilizarán esos nichos que ahora están vacíos para dejar las cajas que hemos preparado nosotros una vez que terminemos la investigación de aquí a que acabe el año, que es un poco con lo que estamos ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Más alto? ¿O te puedes acercar un poco? Es que si no, no te oyen hacia atrás. ¿Hay algún familiar de Cervantes localizado o localizable, enterrado, con el que se pudieran hacer las comparaciones mucho más definitivas? Pues lamentablemente no. No hay. Cervantes no tuvo, tuvo una hija, pero no se ha podido seguir el rastro el rastro hacia adelante, ¿no? De Cervantes hacia nosotros, prácticamente no se conoce y no es una vía. Pero se está explorando lo que hay de Cervantes hacia atrás, porque Cervantes tuvo hermanos y hermanas y tíos me parece que hay 3 posibilidades de ver la localización de esos enterramientos. ¿Cuál es el problema? Que han pasado 400 años o más, si nos vamos hacia atrás, y esas personas, ese tío, ese hermano, que hay unos que pueden estar en Córdoba, otros aquí en Arganda, en Madrid, otros en Alcalá de Henares, en un convento, seguramente forman parte de osarios. Ya no hay, si fueran gente importante, a lo mejor se hubieran mantenido sus sepulturas, pero ahora como era gente normal, pues los restos descansan ya en osarios. Entonces, no es que sea imposible, porque a lo mejor puedes decir, bueno, pues vamos, ¿qué características se conocen del tío de Cervantes? Está en un osario en esta iglesia de Córdoba, vamos a estudiar el osario, pero claro, tú no puedes garantizar que de ahí vaya a salir un resultado positivo, y la genética es cara. Entonces, pagar ¿quién se mete a financiar este proyecto? ¿No? Cuando todo está, ahora mismo en Córdoba sí que están vaciando el archivo y hay unos investigadores que se han puesto en contacto con nosotros y que están viendo a ver hasta qué punto se podría afinar un poquito el tema de Córdoba, pero bueno, yo veo que avanzar en ese sentido va a ser complicado porque, bueno, pues porque es un tema complejo y es costoso. Sí. ¿Alguien más por ahí? Pues entonces empiezo yo. No, yo te iba a decir eso. ¿Esperáis a tener una garantía documental antes de lanzarse uno a buscar restos de algún familiar o de algún antepasado de Cervantes para poder hacer el análisis de ADN? O sea, es impensable ahora mismo hacerlo en otras condiciones, lo cual es lógico. Imagino que, como dices tú, esos investigadores en Córdoba o los historiadores de vuestro equipo ahora mismo siguen buscando entre la documentación, entre el archivo, documentos de ese tipo, ya no de Cervantes, sino de sus familiares.
el tema de la genética, o sea, los genetistas del equipo, antes de empezar el proyecto, se contactó con 3 genetistas que tienen cierto vínculo con nosotros, en Cataluña, aquí en Madrid y de la Universidad del País Vasco. Los 3 están interesados y los 3 han hecho como... O sea, la vía que está más difícil es la de la identificación por vínculo familiar, porque ya estamos viendo que eso es muy complicado. Lo que pasa que, bueno, hay alguna patología que se dice que pudo tener Cervantes, como la diabetes y otra que a lo mejor, y malaria me parece, que podría, o sea, que hay algunos marcadores de esa enfermedad que podrían, bueno, ya me estoy lanzando a explicar la genética, que no es lo mío, pero bueno, algo así. O sea, que a lo mejor no se podría identificar individualmente al escritor, pero que se podrían ir descartando, o sea, como buscando otras cosas que la genética da esa posibilidad entre los restos de los varones, de los adultos varones, o sea, como reducir la muestra a esos 4 que tenemos claro que son masculinos y ver si alguna otra característica genética no salta. Pero ¿cuál es el problema? Que eso sería como una prueba más. O sea, nosotros vamos sumando pruebas, la prueba documental, la prueba arqueológica, la prueba antropológica. Ahora esto sería otra cosa, pero tampoco nos daría pues lo que queremos hoy en día, ¿no? La genética que te dice que está identificado con el 99,9%. Pues como eso también es difícil, por eso estas vías están ahora mismo como un poco paradas, sí. Pero bueno, a nivel documental, pues claro, se ha tenido acceso por primera vez a este archivo del convento y siguen trabajando en ello y puede dar sorpresas, ¿no? El historiador del equipo está como loco con encontrar el testamento de Cervantes, que nadie lo ha encontrado. O sea que bueno, se pueden avanzar en otros sentidos dentro de la investigación. La verdad que pensábamos que sabíamos todo de Cervantes y no se sabía nada porque no había ningún papel descubierto. No sé si nadie tiene ya ninguna pregunta más. Yo cierro diciendo lo que te decía antes de empezar, que el proyecto nace buscando a Cervantes y con toda esa aura romántica que tiene el hecho de poder localizar a nuestro escritor más famoso mundialmente. Y bueno, me decía Paco cuando lo vimos el otro día que para él lo más importante era también esas llamadas, ¿no?, de todo el mundo, ya no solo de televisiones, periódicos y demás, sino de colegios, de gente que a través del proyecto se interesaba en la figura de Cervantes, lo cual yo creo que también es muy importante, ese acercamiento que produce. No sé si los chicos son estudiantes también, yo creo que sí, centro de FP, sí, los compañeros de los que vinieron el viernes, ¿no? Muy bien. Pues ese tipo de cosas, ¿no? El acercar a la gente a este proyecto y las posibles vocaciones, saldrá de ahí algún arqueólogo seguro o algún forense. Yo estoy pensando en cambiar de carrera también a estas alturas, pero ya no solo eso, sino todo el resto de cosas que habéis encontrado y que nos has enseñado ahí, ese cementerio infantil de raquitismo y demás, y las momias, que está aquí Mercedes y seguro que está entusiasmada con ellas, que abre un montón de vías inesperadas, o sea, algo que no esperabais encontrar ahí y que os va a dar trabajo a lo largo de este año al menos, decías. Yo creo que si me preguntas si mereció la pena, yo creo que sí mereció la pena. Muchísimas gracias, Almudena.